Muy buenos días. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo en este precioso domingo que Dios nos permite compartir su bendita palabra para toda nuestra amada Iglesia Príncipe de Paz en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y para todos nuestros hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales o vía internet o YouTube. Les doy la más cordial bienvenida para que en esta linda mañana usted reciba un mensaje de Dios, de su palabra. Dios tiene un mensaje de bendición para usted, para su familia, para su trabajo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él siempre tiene bendiciones especiales en todo tiempo para cada hija, para cada hijo suyo. Le invito a que abra su corazón y reciba la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo selle con el fuego de su presencia en su corazón esta palabra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Amós, en el capítulo número 4, versículo número 12. Le invito para que usted abra la Sagrada Escritura. Si usted es hija e hijo de Dios, tiene su Biblia en la mano, abra la Biblia. Si usted todavía no es hija o hijo de Dios, le invitamos para que escuche la palabra de Dios y con mucho gusto, si usted no lo pide, le podemos obsequiar una Biblia con mucho gusto. Repito el pasaje devocional, libro de Amós, capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra de Dios así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En lugar del nombre de Israel, puede poner usted su nombre, o de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de su familia. El mensaje de Dios para nuestra vida en este bellísimo domingo es: prepárate para el encuentro con Dios. El profeta Amós existió en la época del rey Osías, aproximadamente 800 años antes de Cristo. El nombre el profeta Amós significa carga o cargador. Una persona que carga, una persona que se dedica a cargar. Eso significa el nombre del profeta Amós. Él vivió, repito, 800 años antes de Cristo, aproximadamente, y él tuvo un ministerio muy poderoso que tiene que ver con lo que hoy en día estamos viviendo en México y en el mundo. En la época del profeta Amós, Dios detuvo la lluvia. También vino una crisis de hambre. También hubo
pestilencias, enfermedades, como la pandemia que hoy agobia a México y el mundo del COVID-19. Así es que yo encuentro un paralelismo en los días del profeta Amós a los días que estamos viviendo hoy, y es indudable que la Santa Biblia siempre nos va a dar la respuesta a todas las situaciones difíciles que estamos enfrentando en lo personal, en lo conyugal, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el salmista, el rey David, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, en la lectura y el vivir la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar la bendición de Dios. En otra parte también dice el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino será. La palabra de Dios nos alumbra en un mundo de oscuridad por el pecado, por la maldad. Repito, el profeta Amós vivió 800 años antes de Cristo y era una época de hambre, era una época de sequía, pero también era una época de pestilencias, de enfermedades. Y es ahí donde yo doy gracias a Dios por su palabra, donde encuentro el paralelismo de el profeta Amós y el pueblo de Israel con lo que estamos viviendo hoy en día en México y en el mundo en relación al COVID-19. Hasta el día de ayer, según los datos que proporciona la Secretaría de Salud, decía que van 161,240 personas fallecidas. Repito, 161,240 personas fallecidas. Para que tenga usted una idea un poco más precisa, más amplia, cuando Estados Unidos lanzó las famosas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, mataron lamentablemente y vergonzosamente para el mundo y especialmente para Estados Unidos de 70 a 80 mil personas en cada ciudad. Fue algo monstruoso que no tiene por qué volverse a repetir con ningún país del mundo. Pero en ese tiempo quedó ese estigma, ese sello. 150,000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, solo en México, van más de 161,240 personas que han fallecido y 1,910,000 personas que están enfermas, contagiadas. No sé cuántas de estas personas van a morir o no van a morir. Eso está en la potestad de Dios. Aquí lo que yo le puedo recomendar en el nombre de Jesucristo, que usted se proteja todos los días, mañana, tarde y noche, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres, sus abuelos, bajo el poder de la sangre de Jesucristo. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los corderos fue poderosa
para librar de la muerte a los primogénitos de Israel en Egipto, que creyeron y obedecieron, infinitamente más poderosa es la sangre de Jesucristo para librarnos de esta peste, de esta pandemia COVID-19 y además de la muerte o de cualquier otro tipo de enfermedad. Crea en el poder de la sangre de Jesucristo. Abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Este tipo de enfermedad, como el COVID-19, no respeta estatus económico, político, social, académico. Como cristianos evangélicos, ya hablé del poder de la sangre de Jesucristo, que nos sana de COVID-19 si nos enfermamos, o nos libra de la enfermedad, o la sangre de Jesucristo nos libra de la muerte. Si Dios no ha determinado que muramos, ninguna enfermedad nos va a matar. Así se llama COVID-19. Con vacuna o sin vacuna. La preciosísima sangre de Jesucristo nos libra de todo poder de enfermedades. El Salmo número 91 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Creamos la palabra de Dios, pero también seamos realistas. Sigamos las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud respecto al uso del cubrebocas, al lavado continuo de manos y al tener una distancia de 2 metros entre persona y persona. Esto nos va a ayudar para no contaminarnos. Son algunas de las recomendaciones que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud está dando. El uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado continuo de las manos. Y de preferencia, quien pueda quedarse en su casa, que se quede en su casa. Debemos de estar en comunión con el Padre en el nombre de Jesús y tener la protección de la preciosísima sangre de Jesucristo para no contaminarnos. O si nos enfermamos de COVID-19, para que la sangre de Cristo nos sane. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para cumplir en nuestras vidas. Quiero resaltar 5 palabras para que las haga suyas, para que las crea y para que usted reciba la protección de Dios en estos tiempos de pandemia o cuando no haya pandemia. En la epístola que San Pablo escribió a los romanos, en el capítulo número 8, versículo número 8, repito, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así, es la primera enseñanza de 5 que le voy a dar en esta linda mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esto qué significa?
que usted y yo, que amamos a Dios, todo lo que suceda nos va a ayudar a bien. Eso es lo que dice la Biblia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Subrayo, todas las cosas les ayudan a bien. Créalo. Aún en este tiempo de pandemia de COVID-19, tenemos la bendición de Dios para crecer, para desarrollarnos, para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Estoy consciente que miles de empresas han quebrado y millones de mexicanos se han quedado sin empleo, y en el mundo. Sí, es real lo que dicen los medios masivos de comunicación, pero yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Esta enseñanza poderosísima. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo la recibo, esta palabra, y camino sobre esa palabra. Como cuando Jesús dio la palabra para que Pedro caminara sobre el mar de Galilea. Camine sobre la palabra. Crea la palabra. Versículo, segunda enseñanza. Versículo número 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es, usted como una hija de Dios, como un hijo de Dios, Dios está en usted, con usted, sobre usted. Si Dios es con usted, ninguna pandemia le va a hacer daño. Ningún COVID-19 le va a hacer daño. Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿El COVID-19 es más poderoso que Dios? Indudablemente que no. Crea la palabra de Dios y reciba estas promesas de Dios para su vida y camine sobre ellas en el nombre poderoso de Jesús. Número 3. En el versículo número 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Subrayo la parte final. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Dice el Espíritu Santo por boca de San Pablo. Si nos dio a Jesús, que es Dios bendito sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cómo no nos va a dar Dios con Jesús todas las cosas? Y lo que más vale ya no lo dio, su vida, su sangre, su sacrificio, su muerte vicaria. Esta tercera promesa, créala, recíbala, vívala, confiésela, salúdela, abrácela y camine sobre ella en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Dice la Sagrada Escritura en el versículo número 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios suple todas nuestras necesidades. Al terminar esta administración, vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, y crea que Dios le puede dar todas las cosas en el nombre de Jesús. Todas las cosas. Lo que es imposible
para la ciencia, para el dinero, para la academia, para nuestras fuerzas. Todas las cosas son posibles en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Número 4. En el versículo número 37 nos da la cuarta promesa, el Espíritu Santo, a través del apóstol San Pablo. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Es Jesús, Emmanuel, el Verbo de Dios, el Alfa y el Omega, la luz del mundo, la puerta, el Cordero de Dios. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Crea la palabra de Dios. Esta cuarta promesa de Dios es para su vida, para su familia. Haga la suya. Camine sobre ella. Cualquier obstáculo, cualquier problema, invoque el nombre de Jesús. Jesús dice que usted es más que vencedor. Créale a Jesús. No crea en las malas noticias. Crea en las buenas noticias que tiene Jesucristo para su vida. Usted, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro bautizador con Espíritu Santo y fuego. Quinta promesa: haga la suya también, abrácela y camine sobre ella. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el tiempo del profeta Amós hubo juicio de Dios porque el pueblo de Israel se había rebelado, no había obedecido los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Por eso vino hambre, pestes, guerras, juicio de Dios. Ahora esta pandemia que está azotando a México también está trayendo hambre, desempleo, enfermedades y muerte. Pero cuando tenemos a Jesucristo como Salvador y Señor personal, entonces ninguna pandemia, ningún COVID-19 nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Crea usted estas 5 promesas que nos da la Santa Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Señor Jesús, esta palabra ha sido entregada a tus hijas y a tus hijos. La hacemos nuestra. Todo lo que suceda a nuestro alrededor será para bien. Y como dice tu palabra, si hay alguna adversidad, tú nos ayudas a ser más que vencedores. Y nada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendice a cada hija, a cada hijo tuyo que escuchó esta ministración de la palabra de Dios. Que la sangre de Jesucristo sea rociada sobre su espíritu, sobre su cuerpo, sobre su alma, en el nombre de Jesús. Y que el fuego del Espíritu Santo descienda en su vida, en el nombre todopoderoso de Jesús. Recibe la ayuda de Dios, el socorro de Dios, el milagro, la sanidad, la libertad, porque está escrito, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Recíbelo ahora mismo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con usted.